Bienvenidos a Conexiones, el lunes 27 de noviembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos transmitiendo de manera simultánea en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en el de este servidor, en el de Luis Salgado, también en el Twitter, en la plataforma Periscope. Tiene una tercera opción, si desea usted puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en la transmisión continua de televisión oriental. Los números estarán habilitados en próximos dos segmentos de conexiones, 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados si ustedes lo desean. Antes de presentárselos, mostrarles a ustedes un poco los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica en su madera de hoy dice: sin control imagen de niños en redes, ley Lepina no se aplica para proteger a niñez en esta plataforma. La foto destacada tiene que ver con las elecciones en Honduras, donde se ha elegido presidente el día de ayer, pero hasta esta hora de la tarde el Tribunal Supremo Electoral de ese país estaba por dar un conteo preliminar para dar a conocer prácticamente quién es el ganador de ese evento electoral. Se supone que ha perdido la elección el actual presidente Juan Orlando Hernández. Es como un poco la sorpresa que se ha dado en el país centroamericano, pero todavía, reiteramos, el Tribunal Supremo Electoral de ese país estaba por convocar a conferencia de prensa justamente en algunos minutos. Esta es información obviamente local. Inician diligencias contra Bukele por calumnia. Como acto previo a la admisión de la demanda, el juzgado habría ordenado exámenes psicológicos a la esposa de Eugenio Chicas. Mientras tanto, Diario El Mundo dice: el FMLN quiere apoderarse de medios de producción. El secretario de FMLN quiere que los medios de producción pasen a manos del pueblo y ratifica que son un partido marxista. Mientras tanto, un poco el detalle sobre ese mismo tema: el FMLN que amenaza con la propiedad privada y a la Sala y también a la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El presidente Sánchez Serén dice: en el buen vivir tenemos en la mira la Sala. Mientras tanto, hay una auditoría que estaría poniendo en duda la capacidad de Alba Petróleos para funcionar. Pocos el detalle: funcionarios, sociedades de Alba y empresarios en el listado de los deudores. Mientras tanto, el diario de hoy dice que la ANEP rechaza la elección del director de la CIGET. La foto destacada tiene que ver con los principales contendientes en la elección presidencial en Honduras del pasado fin de semana. Hay una información de Focus Data también, de una sección especializada del diario de hoy, donde habla de las alcaldías más reñidas en el país y hace una especie de infográfico donde se establece dónde se ganó por menos de 100 votos en la elección de 2015. Hay un poco el detalle también sobre ese tema, donde se ganó por menos del 5% de los votos válidos a nivel nacional. La ANEP que pedirá a la Sala que anule la elección del director de la CIGET. Un poco de información reiterada de lo que habíamos hablado antes. Sobre estos temas estaremos hablando justamente ahora, sobre las casas de la cultura, la importancia de las casas de la cultura en nuestro país, que justamente hoy en noviembre están cumpliendo 44 años de fundación. Esto es de la Casa de la Cultura de una amiga de Anamorós. Fidelia Paz subió estas imágenes de cómo están los niños entreteniéndose, aprendiendo, educándose también en una casa de la cultura, en la Casa de la Cultura del pueblo de Anamorós. Los detalles un poco de esto, pero bueno, es, digamos, alguna imagen de referencia a la que tenemos, porque esto es lo que se replica a nivel nacional sobre las casas de la cultura que tienen, como decíamos, 44 años de existencia. Y a propósito, entonces, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Alfonso Montoya, fundador de Casas de la Cultura de nuestro país. Alfonso, bienvenido, buenas tardes, un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, un gran placer saludarle a usted y al maestro César Pineda también, y felicitarles a todos por el buen trabajo que están haciendo con las Casas de la Cultura actualmente. Perfecto, y a propósito entonces agradecemos a César Pineda, que es el director nacional de Casas de la Cultura de nuestro país. César, bienvenido, es un gusto, buenas tardes. Gracias, es un gusto estar acá en este set, pues para hablar precisamente hoy de temas gratificantes, de temas esperanzadores, de temas importantes como lo es la cultura en nuestro país. Y pues también un orgullo estar acá con el licenciado Montoya, de muy grata recordación, ¿verdad?, en las Casas de la Cultura. Hemos estado hablando mucho de él también. De hecho, pues también ha estado formando parte de algunas capacitaciones. Entonces es un honor pues también estar acá compartiendo del ayer, el ahora y del futuro de las casas, ¿verdad? Perfecto, antes de iniciar quiero recordarles a nuestros televidentes, nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional.
Usted encuentra sucursales de Almacenes Bomba en el occidente del país, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central para central, ahí en San Salvador de Luego, aquí la capital, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca y Sensuntepeque, y en el oriente del país, en San Miguel Centro, Metro Centro, Usulután y San Francisco, Gotera. Dicho esto, ahora sí, para comenzar, yo creo que es importante colocar un poco en perspectiva la contribución de las Casas de la Cultura, porque son 44 años de fundación, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que surgió esa idea de las Casas de la Cultura? Porque yo soy originario de Namorós, de La Unión, y ahí teníamos esas imágenes que estamos mostrando, y recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Y entonces, también utilizamos las Casas de la Cultura en ese momento. Tenía poco tiempo de haber iniciado, entiendo, pero lo que recuerdo era que justamente era una iniciativa muy buena que todos los jóvenes en el municipio creo que supimos aprovechar de alguna forma cuando comenzaron, ¿no? Pero hay como varias etapas que me gustaría que hiciéramos el análisis a medida que desarrollamos la entrevista, hablar un poco de historia de Casas de la Cultura, cómo surgen, hablar de la actualidad, y ahí César creo que nos va a ayudar muchísimo, Alfonso quizás nos va a hacer la perspectiva inicial, ¿no? Un poco histórica sobre esto. Y actualizamos un poco más adelante, ¿qué les parece si hablamos, porque se habla hoy de la cuarta revolución industrial? Entonces, ¿qué pasa con las Casas de la Cultura? ¿Qué tanto pueden aprovechar el hecho del aparecimiento, el auge del Internet, esta revolución industrial? ¿Pone en jaque las Casas de la Cultura o al contrario puede haber una combinación de sinergias, digamos, de lo que está haciendo las Casas de la Cultura con la utilización de estos nuevos instrumentos tecnológicos? Pero bueno, ese sería como un tercer tema, digamos, a desarrollar. Para comenzar entonces, Alfonso, explíquenos, pónganos un poco en perspectiva, ¿cómo es que nace la idea de las Casas de la Cultura y cómo se extiende esto a nivel nacional? Cómo no, mire, al igual que su persona, yo soy del interior del país, soy de Usulután. Y si nos remontamos a los 44 años y unos 3 más, 45, se imaginará el pueblo ahí en Usulután, un grupo de jóvenes salidos ya de bachillerato, de estudios de escuela normal, sin mayores perspectivas de estudios universitarios, porque la Universidad Nacional estaba en ese tiempo bastante topada de alumnos, y no hallábamos realmente mucho que hacer ahí en el pueblo. Y a raíz de cumplir 100 años de haber sido nombrada ciudad de Usulután, llega una semana cultural en la que llegó don Edmundo Barbero con su teatro universitario, otros grupos de música, exposición de pintura y todo eso. Pero luego de ahí no pasa más nada en Usulután y nos quedamos, como decimos, pues encantados, picados, con ganas de... Bueno, ¿y qué va a pasar en este pueblo después? Ahí surge que un grupo de 5 compañeros, amigos ahí, pues dijimos, creemos un centro cultural, y así es como surge la idea de la Casa de la Cultura en el barrio El Calvario, esquina opuesta a la mecánica de don Pilar Lagos, para mayores detalles, en donde la casa la facilita la madre de uno de los integrantes del grupo, Carlos Paniagua. Ahí estaba Salvador Silis también, estaban otros compañeros, y así fue como con ese local ya empezamos. El Centro Cultural, Casa de la Cultura que se llamó, y por ahí. Ahora, siempre el punto de partida alrededor de las Casas de la Cultura es cómo encontrar un lugar, ya no solo de esparcimiento, sino de aprendizaje, de un lugar donde los jóvenes tuvieran donde ocupar ciertos tiempos libres, ¿no? Sobre todo, porque cabal, el tiempo libre ya pues era bastante amplio, y bueno, el centro lo suplía, puesto que teníamos una pequeña biblioteca, unos juegos de ajedrez, una mesa de ping-pong, había también música en aquel tiempo, la época de los Beatles, la época de los Vikings allá de Usulután también. Entonces nos divertíamos, la pasábamos muy bien, y los familiares sabían a dónde encontrar al grupo en el momento que se quisiera también. Poco a poco los adultos, los mayores se fueron acercando al centro, ya no fue solo de los jóvenes, sino que fue siendo como un centro comunitario, cultural, en donde tanto adultos como jóvenes podíamos estar. Perfecto. A ver, César, entonces, ¿desde qué momento entras a dirigir Casas de la Cultura? Bueno, fíjate que yo soy actor de profesión y director de teatro. De hecho, mi grupo te estoy hablando, hará unos 15 años,
también se fundó o hacíamos uso de los espacios de las casas de la cultura, de la Casa de la Cultura de la Colonia Centroamérica, que ahora ya no existe, ¿verdad? Es una de las que se cerró, creo, hace unos 6 años atrás, pero ahí surge mi grupo como tal, que hoy después se convierte en una organización no gubernamental. Pero ¿por qué te comento esto? Porque el trabajo de las casas la conozco desde ahí, ¿no? Desde los comités de apoyo, desde las carencias que tienen las casas de la cultura, y pues me incorporo a administrar y a dirigir la actual gestión, ¿verdad?, con el presidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Estos 3 años y medio hemos estado al frente de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura, que ahora se le puso un apellido, ¿verdad? O sea, eso se valoró mucho, porque ya es un sello, ya es un nombre, es la institución más añeja, o sea, culturalmente hablando, de nuestro país. Tiene 44 años, ¿verdad?, de existencia, y ha venido a lo largo del devenir de los diferentes contextos históricos que como país hemos atravesado. Entonces, solamente se le pone el apellido, y así lo trato de hacer esa analogía de convivencia, ¿verdad? Entonces se llaman Casas de la Cultura y Convivencia. Y quizás vamos a colocar en perspectiva el tema de cómo las casas de la cultura también pueden ayudar en esa parte de la prevención de la violencia y justamente la convivencia que tanto necesita el país, ¿no? Pero quería consultar algo, no sé si me adelanto un poco en esto, pero la UNESCO fue clave en el inicio de constitución de las casas de la cultura. Ahora, la idea inicial surge de ustedes, ¿no? De un grupo de jóvenes, digamos. Pero la UNESCO, ¿en qué momento entra o conoce de la experiencia? O más bien es la UNESCO la que se alimenta de un ejercicio como el de ustedes y después dice, bueno, vale la pena apoyar este esfuerzo. ¿Cómo entra la UNESCO entonces? Fíjese que el asunto es que esa experiencia ya en Usulután de la casa, cuando ya después tenemos un comité de apoyo, también desde ahí viene esa figura, que eran, digamos, notables señores de la comunidad, que los invitamos a conocer el proyecto, de los distintos barrios llegaron, les gustó. Recuerdo como anécdota que le decíamos a los notables, miren, les vamos a vender una pared, vamos a poner su foto ahí y usted nos colabora con algo. Pero ellos encantados decían, no pongan... Es como una especie de patrocinadores. Patrocinadores. Entonces decían, no pongan la foto, no hay ningún problema, muchachos, denle para adelante y ahí vamos nosotros a colaborar. Ahora, porque ustedes no tenían un local propio, pagándolo, ¿Alguien donaba el local? Sí. ¿Alguien comenzó donando libros, comenzó donando...? Eso, a puras donaciones empezamos, pero luego queríamos realizar acciones de mayor impacto, ya no en la casa, en el local, sino que en la ciudad. Al grado que creo que, estoy seguro, logramos llevar a la Sinfónica Nacional a un recital de música muy bueno que se llenó todo el Palacio Municipal de Usulután. Era una gran proeza mover en aquel tiempo la Sinfónica, sacarla de la capital, ¿no? Clarísimo. Porque parece que siempre ha sido ese esfuerzo, ¿no? De cómo descentralizar ciertos... ¿Cómo descentralizar? Y César nos va a explicar esa parte. Pero con ese comité de apoyo de 5 o 6 que empezaron, ¿verdad? Logramos después afiliar más socios de las casas de la cultura. Y entonces ya con esos socios ya teníamos cierta solvencia. Logramos llevar al grupo Piedra y Siglo, al grupo de aquí en adelante, a los poetas, a Polanco el pintor, a García Ponce, bueno, y entonces ya la acción ya no se dio solo en la casa, sino que se dio en el palacio, en el parque, en otros barrios que ya nosotros... O sea, sí involucraba al pueblo entonces. Queríamos involucrar al pueblo, y lo estábamos logrando porque la gente preguntaba, ¿y cómo se puede hacer socio? Sencillo, un carnetito que dábamos y con ese carnet ya era socio y podía facilitar una ayuda económica, monetaria, voluntaria completamente y lo que se quisiera. Pero ¿cómo se llega a la UNESCO con esto? Su servidor, soy profesor graduado de la Normal de Usulután y cuando nos piden hacer una monografía, una especie de tesis sobre algún tema educativo en la comunidad, ya para graduarse uno, pues yo hago un estudio sobre la comunidad local de Usulután y
su relación con la cultura y la educación. Bueno, eso se hizo, pues muchas veces lo hace uno en esa etapa para salir del paso, pero se averigüé tanto sobre Usulután que me encantó en lo personal. Pero bueno, ese estudio se mandó al ministerio de parte de... Sí. ¿verdad? Y tiempo después del ministerio tuve una reunión con el director de educación básica o media, creo que era, el profesor Napoleón Efraín González y don Carlos de Sola, que don Carlos de Sola fue uno de los mejores propulsores de este proyecto. Y ahí la pregunta es, mire, hemos leído su estudio y que tenía que ver con este modelo de las casas y todo, y esto cree que se puede hacer a nivel nacional. Pues uno de joven dice aventado, se hace, hagámoslo. Y así es como... O sea, replicando el modelo... el modelo allá, micro, sí. Ya. Y entonces la UNESCO tenía en ese momento un programa de bibliotecas escolares que iba a implementar en varias escuelas del país. Pero mi postura fue, si meten esos libros en las escuelas, solo va a servir para las escuelas. Saquemos eso, pongámoslo en un lugar del pueblo y que sirva para todo el pueblo. Va a servir para las escuelas, pero va a servir para el pueblo. Entonces también. se vincula el proyecto de bibliotecas con Casas de la Cultura. Con Casas de la Cultura. Así es como la UNESCO entra ahí con el proyecto de las bibliotecas. De acuerdo. Y las casas. De acuerdo. César, a estas alturas las Casas de la Cultura han perdido su hilo, su cordón umbilical, o se mantienen, o qué tipo de variantes han tenido en los últimos 44 años. Digo, porque uno se recuerda de las Casas de la Cultura de aquel tiempo, ¿no? Pero a estas alturas, ¿qué tanto se ha ido modificando con el tiempo? ¿O su esencia se mantiene como tal? Fíjate que me gustaría darle respuesta a tu pregunta con la referencia que hacía aquí el señor Montoya, que hablaba de cómo a partir, ¿verdad?, de la organización ciudadana, de las ideas de los jóvenes, de la gente, de los actores locales, ¿verdad?, de una comunidad, o sea, de la preocupación de la comunidad, surge el modelo de Casas de la Cultura. O sea, un proyecto que viene de la gente, comunidad, de la nace comunidad. de la cultura viva del pueblo. O sea, no se impone desde el ministerio, ni mucho menos. No se impone desde el Estado. Y eso es lo que precisamente se está tratando de recuperar en estos 3 años de gestión. Porque a lo largo de estos 30 y pico de años atrás, ¿verdad?, las Casas de la Cultura fueron con aquella idea que todavía hay gente que la replica, ¿verdad?, de que hay que llevarle cultura al pueblo inculto. O sea, hay que ir a culturizar a la gente, pero ¿usted por qué va a ir a culturizar a la gente si el pueblo es cultura, verdad? Más bien es recuperar la cultura. Claro, el Estado nada más facilita y acompaña los procesos de la población. Podemos visibilizar los esfuerzos y las tradiciones que han estado ahí por años y siguen estando. Entonces, si vamos a hablar de un hilo umbilical, creo que estamos en esa etapa de volver al origen, de recuperar esa esencia, ¿verdad? Muchas veces se ha hablado de que, si es que las Casas de la Cultura nacen con las bibliotecas para que la gente aprenda a leer y se culturice. Luego tienen una etapa de folclorismo, ¿verdad? Del folclore, se enseña el folclore a través de las Casas de la Cultura. Posteriormente también fueron bastante ideologizadas, ¿verdad? En una etapa, ¿verdad? Fueron casi una herramienta partidaria, prácticamente, y ahora lo que se está buscando es de que la gente, el pueblo, se empodere de las Casas de la Cultura, que ese es un espacio público que se paga con los impuestos de la ciudadanía y que para hacer los cambios en las comunidades la gente necesita apropiarse de todo lo que está ahí en su comunidad. O sea, no necesita irla a buscar a otro lado, ¿verdad? Y en este momento, por ejemplo, una Casa de la Cultura, ¿qué valor agregado le da a la comunidad? Es decir, porque el marco de referencia de inmediato es la escuela, los centros de servicios de un pueblo, etcétera. Pero la Casa de la Cultura a estas alturas, porque yo recuerdo en algún momento, hace varios años atrás, ¿no?, platicando con algunos amigos, bueno, ¿y las Casas de la Cultura qué pasó? ¿Ya no tienen razón de ser o la siguen teniendo o hoy es cuando más se necesitan? Yo creo que hoy es cuando más se necesitan, ¿verdad? Hoy se necesitan esos espacios de la población y creo que la experiencia lo ha demostrado, de quizá fueron 10, ¿verdad? De las que se inauguraron hace 44 años, ahora hay 163 a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos 163 Casas de la Cultura. Te voy a poner el ejemplo con tu pueblo, con Anamorós, ¿verdad?
un lugar bastante retirado, la y gente lo ve, ¿verdad? Dice, llegar en carretera, ¿verdad? Era carretera de tierra, ¿no? Y la gente dice, ir hasta Namorós, pues allá estamos, ya llevamos un año de tener uno de los programas que estamos impulsando para la niñez y la juventud, que es la Colmenita. Entonces son muchos niños y niñas de Namorós que se andan presentando. De hecho, este jueves vamos a estar en Concepción de Oriente, inaugurando la casa número 164. Buena noticia para Oriente, una buena noticia. Y la Colmenita de ahí de Namorós es la que va a abrir la cartelera artística. También hay un grupo de jóvenes. Es muy importante lo que está diciendo acá el compañero, porque son jóvenes que necesitan esos espacios. Ahí se reúnen para tocar guitarra, ahí componen sus canciones, ¿verdad? Son espacios, como lo vemos en esas imágenes, donde los niños llegan en su tiempo libre a aprender a dibujar, a colorear, a pintar. En fin, yo creo que las casas de la cultura son totalmente necesarias en este momento y han sido parte fundamental, inclusive durante la pasada guerra civil que tuvimos. Las casas de la cultura siempre estuvieron de puertas abiertas y estaban ahí, pues, ¿verdad? O sea, no se cerraron, no, al contrario, estuvieron siempre esos espacios ahí. Y ahora con el plan quinquenal de gobierno, con el objetivo número 8, ¿verdad?, que es el que mandata la institución de cultura, o sea, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, nos da las estrategias y las líneas a seguir. Pues se habla de que la cultura es un derecho humano, y esto lo empalma directamente con lo que tú preguntabas con la UNESCO. Por primera vez, y te lo puedo decir con toda propiedad como artista de este país, se está al menos hablando o discutiendo. Faltan muchas acciones, por supuesto, falta que aterrizar todos estos tratados internacionales que este país ha firmado, pero a veces se quedan ahí, como la Carta de la Diversidad Cultural de la UNESCO. Desde las casas se habla de la diversidad cultural, de la cultura no como algo estático, sino como algo dinámico, cambiante, heterogéneo. No es lo mismo la cultura de Oriente que la del centro, que la de Occidente, la del norte y la zona costera de nuestro país. Y todo en 21,000 kilómetros cuadrados. Pero El Salvador también es diverso y multicultural. Ahora bien, César, ¿cuántas casas de la cultura tenemos a nivel nacional? 163. 163. ¿De qué depende de que pueda habilitarse una casa de la cultura en un determinado municipio? Aquí lo acaba... Seguimos con, para mí es fundamental lo que él dijo, es la organización ciudadana. Ahorita, más allá de que, digamos, como hubo en un momento que era una alcaldía, ¿verdad?, la que lo proponía, o X, o arreglo que se hacía, hoy estamos tratando de darle solución a las demandas ciudadanas, o sea, que la gente se apropie de esos espacios. De hecho, tenemos de estas 163 casas, al menos unas 15 que son los ciudadanos las que la están llevando todos los programas, ¿verdad?, que se están desarrollando ahí. O sea, ni siquiera tenemos un personal asignado por nuestra institución en estos espacios, sino que es la misma ciudadanía, la población, las comunidades las que se están haciendo cargo de estos espacios, como por ejemplo en Guarjila, ¿verdad?, en Chalatenango, que es la ADESCO, ¿verdad?, de este cantón tan emblemático de Chalatenango, en Guarjila, la que está organizando estos procesos culturales. Bueno, yo creo que estamos en el momento, creo que tenemos que hacer una pausa comercial. No sé si vamos a ir a la pausa, los compañeros de producción. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, creo que es importante que hablemos sobre el tema de prevención y el tema de inserción laboral un poco. Entonces, ¿qué papel está jugando este momento con la situación de violencia que tiene el país? Entonces, porque uno dice, bueno, se convierten en una especie de oasis en los municipios, las casas de la cultura, en aquel tiempo lo hicieron. Hoy, ¿cuál es la importancia que tiene? Vamos a ir a una pausa. Le recuerdo a usted que tenemos dos números de teléfonos habilitados, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos.
El sector avícola, considerado como una de las principales actividades agroindustriales del país y pieza fundamental e indispensable para satisfacer la demanda de alimentos, cada vez más le apuesta a la incorporación de nuevas técnicas en los diferentes procesos de la cadena productiva. Es por ello que dentro del direccionamiento estratégico del sector, la innovación y tecnología toman una especial relevancia en la mejora continua y en la expansión del sector avícola. Aves, 60 años. En vivo desde la ciudad capital San Salvador. Alfonso Montoya, fundador de Casas de la Cultura de nuestro país, nos acompaña en nuestros estudios. César Pineda, director nacional de Casas de la Cultura de Secultura, está con nosotros también. Pues bien, bueno, estábamos viendo la fotografía, ¿no? Sí. Hay un sitio que se ha creado de amigos de Casas de la Cultura, está en Facebook, ¿no? Y ahí bajé la fotografía porque me parece que es una foto histórica, pero muy interesante. Estaban haciendo memoria ustedes, ¿son conocidos ellos? Sí, no, claro, grandes compañeros, y a través de esta foto quiero saludar, felicitar al personal histórico de las Casas de la Cultura, que nos hacemos en llamar, igual al personal de las Casas de la Cultura actual, que son excelentes. Y sí, aquí hay compañeros, ¿va? Como Tobar, José Amadeo Coreas, que logró en Nahuizalco alrededor de 15 ferias artesanales allá en Nahuizalco, que se volvieron de atracción nacional. Allá terminó llegando gente de todo el país a ver la Feria de las Artesanías, sus costumbres, tradiciones y todo eso. Y aquí hay personal que era director o bibliotecario, sí, ¿verdad? Pero este personal, como dijo el compañero, para la época del conflicto, cuando hablo de todo el personal, ¿verdad? Siempre mantuvo las Casas de la Cultura abiertas, y era uno de los lugares, era un poco santuario, pues, en el sentido de que el personal se la jugaba a nivel local y sí, uno se la jugaba a nivel nacional, si se quiere. Pero ahí estamos, ¿verdad? Buena gente estos. Sí, están en una capacitación, de seguro. Sí, y en los pueblos interesante, ¿no? Porque pasaban los enfrentamientos y luego la Casa de la Cultura estaba abierta, o sea, sí, casi seguro que cualquier cosa podía cerrarse, pero la Casa de la Cultura sí permanecía abierta, y mire, a pesar de todo. En ese sentido, precisamente los comités de apoyo, que eran ciudadanos, que eran escogidos, notables de la comunidad por sus propias bases, eran los que, como quien dice, miren, nosotros ponemos las manos por nuestra Casa de la Cultura. Siempre hubo ese problema, que ya hoy no lo hay, de a mí a nivel nacional se me preguntaba, se quejaban varias autoridades de los municipios con los ministros de educación, que ya no me acuerdo mucho de ellos, en el sentido, miren, ¿y por qué andan reuniendo a la gente para formar comités de apoyo? No queremos eso. Y entonces yo les decía que había el derecho de la participación, que hoy hasta hay una política de participación ciudadana. En aquel tiempo eso no existía y la participación era negada. Era medio subversivo el término. Clarísimo que sí, va. O sea, pero entonces, era el tema de participación de la gente, cómo involucrar a la sociedad. Entonces yo solo tenía un librito de la UNESCO precisamente que decía el derecho a la recreación, al ocio, a la cultura. Y con eso decía, miren, si dice esto la UNESCO, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la vértebra de las Casas de la Cultura desde el inicio y hasta este tiempo, que yo digo que precisamente los dos gobiernos actuales son los que más logran llegar a lo que fue el ideal nuestro de aquel tiempo, la participación ciudadana, la participación social, que esa columna vertebral hace que las Casas de la Cultura sean de la comunidad. Y por decirlo así, hay gente que no tiene idea que el Estado tiene algo que ver, y yo fue algo, y lo confieso, que siempre protegí. En una ocasión me dijeron, mira, ¿y tú crees que es posible poner la foto del presidente, que era Molina en ese entonces, en las Casas de la Cultura? Y yo dije, no, si no, renuncio, porque las casas son de la gente, no son del presidente. Y poníamos la foto, la gente iba a decir, esta carambada ya no va. Entonces, le pido disculpas que confiese esto, pero
Esa es la Parte de la protección de la historia, de la exactamente. patria. de la historia. Ahora, quiero que volvamos entonces al punto Sí. que dejaba planteado al cierre del segmento pasado, César. ¿Cómo se puede convertir o ya están las casas de la cultura convertidas en un centro como oasis, digamos, de prevención en los municipios? ¿Hasta dónde, digamos, las casas de la cultura pueden entrar a trabajar, a hacer un match con todo el tema de prevención de la violencia, de tratar de que los jóvenes tengan un lugar donde puedan estar distraídos, digamos, de la parte estrictamente de la situación delincuencial o de incorporación a pandillas, etcétera? Correcto. Bueno, yo creo que lo primero, que la estrategia que estamos impulsando desde la dirección es hacer una reingeniería, pero esta reingeniería es un poco hasta mental, ¿verdad? Y esos procesos cuestan en el personal sobre todo, ¿verdad? O sea, que nuestra gente, y como acá lo acaba de decir el señor Montoya, compañeros que tienen 34, 35 años de trabajar en la institución, ¿verdad? Se recuerden precisamente, y ellos a veces lo dicen, es que así iniciaron las casas, dicen algunos de ellos, que se recuerden que es importante la participación de la gente, que le pregunten a los jóvenes qué es lo que quieren. Yo siempre cuento esta anécdota que al inicio, cuando comenzábamos a comentarles estas estrategias, y les decíamos, usted le tiene que preguntar a los jóvenes qué talleres quieren. Les vamos a dar folclore, y usted les preguntó a ellos si eso quieren. No, es que los hipotes lo que quieren es andar haciendo graffiti, patineta, o quieren skateboard, o quieren hacer breakdance. Mejor el folclore, que es más bonito. No, eso le gusta a usted, ¿verdad? Como director o directora de la casa. Pregúntele a los jóvenes qué es lo que quieren, y estamos como funcionarios públicos para darle el servicio y respuesta a las necesidades que la gente tiene. Entonces, desde ahí es un poco los cambios que se están haciendo. También yo debo de decir que de las 163 casas, no todas funcionan bajo este esquema, ¿verdad? O bajo esta estrategia, ¿verdad? O sea, hay unas casas que van y despuntan, o sea, es un trabajo formidable que se hacen. Ana Moró es una de ellas, y no es porque te esté ensalzando el pueblo, sino que la compañera Jackie, un saludo para Jackie, es muy activa. De hecho, las casas de Oriente durante estos 3 años están despuntando, ¿verdad? Tienen programas como Mi Cultura Rural, que eso viene de ellos mismos, que es llevar todos los servicios de las casas de la cultura a los cantones más alejados que vos te puedas imaginar. Y cada casa de la cultura tiene su propia característica, que la diferencia de la siguiente casa de la cultura del otro municipio. Que podríamos quizás hablar ahora de, yo creo que el MITUR, ¿verdad? Desde ahí ha de haber sacado el Ministerio de Turismo esto también, regiones o rutas, ¿verdad? Hay ciertas rutas, hay casas que tienen temáticas muy similares, ¿verdad? Costumbres muy similares, pero diferentes. Entonces, comparten algunas tradiciones, como el caso de los Cumpas, ¿verdad? Que viene de Jayac y toda esta zona de la Cordillera del Bálsamo, y así podríamos identificar la región de los Nonualcos, ¿verdad? La parte de los Izalcos también, que es Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán. O sea, comparten ciertas cosas en común, pero lo importante es de que la mayoría de las casas, o sea, una de las estrategias, y eso sí lo podemos decir con mucho orgullo, porque las estadísticas y los datos que nos vienen están arrojando precisamente estos resultados, es de que de los 2,5 millones de usuarios que hemos atendido durante los últimos 3 años de gobierno, el 50% ha sido niñez y juventud, ¿verdad? Eso dice mucho de lo que se está haciendo en las casas. O sea, que los jóvenes y la niñez se está acercando, porque las casas están dando ofertas atractivas para que los jóvenes y nuestras niñez puedan tener estos espacios de esparcimiento, y que ya no se vea que las casas son aburridas, que las casas pasan cerradas. Ahora también, y aprovecho a decirle a la población, usted puede denunciar, ¿verdad? Si estos espacios en su comunidad están cerrados, y preguntar por qué esos espacios son públicos y si es de la gente, ¿verdad? Sí, tengo una pregunta para los dos, y es un poco hasta dónde el tema de la parte de la cultura ha dejado de ser una cuestión de élites. Digamos, en algún momento determinado se creía, ¿no?, que toda esta parte de la cultura era para ciertos sectores, el tema de la poesía, y etcétera, ¿no? Era más para ciertas élites. Pero ¿hasta dónde se ha ido rompiendo con eso? ¿Hasta dónde efectivamente se ha logrado que la cultura permee a toda la sociedad? Dejo planteada la pregunta porque Fidelia Paz, que mostramos imágenes de sus hijos, ¿no?, que estaban en la Casa de la Cultura de Ana Morós,
nos está escribiendo en el Facebook. Dice: las casas de la cultura son un pilar fundamental del desarrollo cultural y sirve para conservar nuestros valores y creencias. Mis hijos, dice ella, participan en la Casa de la Cultura en Amorós. Ojalá, dice, las casas de la cultura fueran un compromiso obligatorio de cada alcaldía en cada municipio. Antes de la pregunta que les hice, ¿tienen alguna opinión sobre lo que dice Fidelia? Pues yo digo que en el Código Municipal precisamente aparece ahí que los gobiernos municipales deben de apoyar el desarrollo cultural, educativo, sociocultural de las comunidades. Algunas alcaldías pues sí apoyan de alguna manera. Yo recuerdo que se hacían convenios con algunas alcaldías para los locales, etcétera, pero las alcaldías podían formar parte del comité de apoyo como uno más, no como yo estoy apoyando y yo voy a dirigir la cultura. O sea, para que aquí. no se apropiaran de... No, en absoluto. Sí. Y precisamente quiero comentar que el personal de las casas de la cultura, en la capacitación que nos dábamos, el punto era: ustedes ni yo vamos a ir a dirigir la cultura del pueblo donde vamos asignados. Lo que se va a hacer es identificar, promover, organizar los liderazgos para que ellos definan e indiquen, y nosotros vamos a pasar de apoyo para ellos. Entonces ahí nos cuidábamos mucho cuando un director o un bibliotecario quería, por decirlo así, imponer sus visiones culturales, que no estaba de más, porque al fin y al cabo un ciudadano salvadoreño, pero era la mayoría estos comités de apoyo, que hoy es la participación ciudadana. Quiero aprovechar que los libros que todavía tienen las casas de la cultura, que yo sé que a lo mejor algunos ya están descontextualizados, debiesen ser renovados, pero mientras no sea así, se podrían dar lo que nosotros teníamos. En el día habían visitas programadas de las escuelas. Esa casa pasaba llena de niños, de jóvenes, leyendo, viendo. Simplemente el supervisor docente de aquel tiempo con el director de la Casa de la Cultura, el comité de apoyo, se hacía una programación para que los niños, los jóvenes pasaran en visitas programadas, visitando la biblioteca, viendo lo que había ahí de libros, y podían retirar libros, ya sea para sus casas o también los familiares de ellos. Y perfectamente había un rompimiento, digamos, de alguna manera, o era una secuencia de lo que se tenía en la escuela en su momento en la mañana para después ir a una casa de la cultura. ¿Ese concepto es de continuidad o cómo se considera? Fíjese que... Es decir, ¿qué tipo de complemento hacen las casas de la cultura? Okay. ¿Hacían o no y hacen actualmente? Hoy probablemente pasa lo siguiente, y contestando lo de la cultura de élite, precisamente yo, por ser de Usulután, y tuve la oportunidad y el chance y todas esas cosas, bueno, yo aquí comentaba que en ese tiempo la Dirección de Cultura, y tengo grandes amigos que son muy preciados por mi persona, y sé que me estiman también, les decía: miren, esta Dirección de Cultura solo es para la cultura de San Salvador. Los 50 que van a la Sala Nacional de Exposiciones, se los encuentra uno en el Centro de Arte, se los encuentra en el Teatro Nacional. Bueno, y entonces, no, ¿verdad? Los servicios culturales deben de ir al interior del país, y sobre todo allá que emerja la cultura local. Y eso que años después se llama la descentralización educativa, ya nosotros la habíamos hecho como descentralización cultural. Eso, entonces, ¿para qué? Porque en aquel tiempo lo que había era el Festival Internacional de Cultura que se hacía y se daba en el Teatro Rubén Darío, de aquí. Que venía Pablo Casal, que venía José Luis Cuevas, el pintor, que no está malo, pero de ahí tenía uno que venir a San Salvador si quería, por decirlo así, culturizarse, entre comillas, porque en el interior no pasaba nada. Ok, perfecto. Me gustaría contestarle a Fidelia. Quizás lo dejamos para el siguiente segmento, porque tenemos todavía los 15 minutos, pero me indican de que hacemos la pausa. Perfecto. Entonces respondemos a la inquietud. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Conexiones. Volvemos.
Bien, estamos al cierre de conexiones, a ver si avanzamos en el tiempo. Decía César, bueno, 44 años en una hora. Sí, imposible, sin duda alguna, pero hacemos el esfuerzo. Sí, lo que decía Fidel era, ojalá que las Casas de la Cultura fueran un compromiso obligatorio de cada alcaldía en cada municipio. Bueno, ahora comentarle a nuestra amiga que ahora es una obligación por ley, ¿verdad? Porque aparte del Código de Municipalismo que estaba hablando el señor Montoya, donde ahí ya habla, ¿verdad?, de que se debe de invertir en proyectos culturales. El año pasado la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Cultura de El Salvador. Entonces, dentro de la Ley de Cultura de El Salvador, obliga a las municipalidades a invertir parte de su presupuesto en actividades culturales y de hecho también ligadas a las casas de la cultura en los municipios, ¿verdad? Entonces, ahorita se está trabajando en el reglamento, porque recordemos que para que esta ley aterrice, pues debe de tener su reglamento, ¿verdad? Para que esto pues pueda volverse de una manera de más acción, ¿verdad? Esto sería, por ejemplo, que los municipios otorguen una pequeña partida presupuestaria anual, por ejemplo, para la Casa de la Cultura. Correcto. Y para procesos culturales, no confundamos con lo que invierten en las fiestas patronales, la elección de la reina, del santo patrono. Sí, porque podrían decir, ya lo estamos haciendo, ¿no? Estamos precisamente hablando de procesos culturales, de emprendedurismo, participación y artístico, ¿verdad? Teatro, danza, música, orquestas de cámara, ¿verdad? Todo este tipo de expresiones que de una u otra manera ahora se han democratizado, se han popularizado en todo nuestro país, ¿verdad? Antes, como tú lo decías, se quedaba centralizado en San Salvador, se creía que solo aquí estaba la cultura, que solo aquí se veía, o de hecho que la cultura era de cierta parte geográfica de San Salvador hacia arriba y de cierta parte geográfica de San Salvador hacia abajo, por no decir del Salvador del mundo para arriba y de San Salvador del mundo para abajo, eran dos culturas diferentes. Y los del Salvador del mundo para arriba son los que tienen cultura y los del Salvador del mundo para abajo no. Ahora yo te puedo decir que muchos niños, niñas y jóvenes tienen educación de calidad artística como lo pueden recibir cualquier niño o niña de la escuela americana, del liceo francés o de estos lugares donde pues sí se fomentan este tipo de expresiones. Ahora pues también, por ejemplo, en Anamorós, en Jiquilisco, en El Mozote, Morazán, en Santo Domingo de Guzmán, donde están muchos niños de la cuna náhuatl o de nuestros pueblos indígenas, pues reciben canto, danza, música, o sea, se están instruyendo en todas estas ramas del arte que son un derecho humano de la población, como el agua, ¿verdad?, la familia, la justicia, ¿verdad?, la educación. Perfecto. Alfonso, no sé si va a agregar algo sobre este tema, porque me interesa que hablemos ya entonces de la cuarta revolución industrial. No, está bien. No. Va, perfecto. Entonces, hablemos de ese tema. Y les decía un poco hasta dónde la llegada, el aparecimiento del Internet ha desafiado las casas de la cultura o no, o cómo se está trabajando, digamos, para poder aprovechar, o si puede haber una especie de sinergia entre lo que hacen las casas de la cultura en este momento y la cuarta revolución industrial. Bueno, fíjate que las casas, las 163, tienen Wi-Fi. Eso podemos empezar por ahí, ¿verdad? O sea, tienen su acceso a Internet. Actualmente hay nada más como 7 casas a nivel nacional que han hecho pequeñas aulas virtuales. O sea que los jóvenes también pueden ir a consultar o a trabajar, ¿verdad?, sus tareas o hacer otro tipo de consulta en el Internet como tal. Pero más allá yo creo que de las tecnologías, lo que debemos de diferenciar que la cultura y el arte, y sobre todo el arte comunitario, el arte de la población, el arte, la cultura viva comunitaria, o sea, la cultura que está ahí en las comunidades es alérgica a los procesos industriales, es alérgico al proceso de globalización, ¿verdad? Porque está hecha a mano, o sea, al tejido humano, está hecha con la fibra humana, con los humores, con las tradiciones, con la tradición oral, ¿verdad?, con nuestra identidad comunitaria como tal, con lo que se vive en la población. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos bien claro, ¿verdad? Ahora, que si es necesario, claro, hay muchos jóvenes que están haciendo, te lo comento, por ejemplo, en El Paraíso, acabamos de tener este sábado el encuentro de puntos de cultura del Paraíso, donde 22 organizaciones
comunitarias y culturales participaron en el municipio del Paraíso, y ahí hay un grupo de jóvenes que a través de sus celulares están haciendo videos, ¿verdad? Y ya llevan como su tercer video y vos lo ves, y yo creo que está hasta para un pixel a nivel de documental, un premio. O sea, están haciendo a través de las tecnologías de las TIC, están tratando de ver. La mayoría de casas ya están en las redes sociales también, usted puede consultar cualquier casa, unas las tienen más actualizadas, otras les está costando, pero sí es importante, pero como una herramienta, ¿verdad? Sepamos utilizar todas las herramientas tecnológicas sin olvidar de que el arte y la cultura está hecha a mano, es humana. Pero entonces la tecnología ha visto más como un aliado estratégico. Como un aliado estratégico, así es. No como algo que lo supla, ¿verdad? O sí, lo ponga en crisis. Alfonso, entonces, si vemos, si nos vamos 44 años atrás y nos colocamos después hacia adelante, entonces, ¿cuál sería como el desafío que tiene en este momento las casas de la cultura? Yo creo que en la línea que está diciendo el maestro César Pineda, salvaguardar, promover el arte sano, es decir, el arte que está sano todavía de estos grupos, porque en realidad es en el fondo lo que El Salvador no es que no nos va a lanzar a la modernidad, pero creo que lo necesitamos y lo vamos a necesitar más por aquello de la identidad, por aquello de nuestro patrimonio cultural, material, inmaterial y todo eso. Sin embargo, no está de más de que vaya el actual gobierno con este proyecto de una computadora para los niños, etcétera. Es un buen elemento que se está introduciendo y que se puede introducir en las casas de la cultura también. Toda vez, ¿verdad?, que cabal desde los comités ciudadanos, desde el personal de las casas, estemos haciendo acciones también que salvaguarden eso que todavía vuelve a Anamoros lo que es Anamoros, y que no se vaya a perder de la faz de la tierra en algo ahí que tecnológicamente lo pueda volver invisible, desvirtuar. Y solo hoy que los municipios están conectados también, bueno, el Ministerio de Turismo está haciendo mucho esfuerzo también, ¿verdad? Correcto. En mostrarle a los municipios como lo que son, no pueblos vivos. No imitaciones, sino su origen, su cultura. El proyecto de los pueblos vivos. Entonces, las casas pueden ser eso, puntos de encuentro vivos donde la comunidad pueda sentir, tanto los que están ahí como nuestros paisanos en el extranjero, ¿verdad?, que al regresar están porque están ahí en su pueblo, ¿verdad?, sin perdernos en la idea de que, bueno, que vamos a estar ahí, digamos, en la antigüedad. No, entonces yo creo, sí, una cosa sí yo quisiera tal vez sugerir, que el actual gobierno, aunque parezca que no tiene sentido, pero cómo poder utilizar la radio, la televisión e impresos para llegar al mundo rural. Bueno, en el mundo rural, ok, el analfabetismo ya se está superando y será un poco fácil entrar. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, que el país termina, por ejemplo, hasta Perquín y hasta ahí, o Cacaopera y hasta ahí, o pongo el ejemplo, San Martín. Sí. Si uno va a San Martín, me decía un funcionario de ahí del lugar, que el 20% de la población es la que vive en San Martín, el 80% está en el área rural, me decía, y está en precarias condiciones de salud, de educación. Entonces también hay que entrarle a esa gente. Y en México hay unas experiencias muy buenas de centros culturales comunitarios en el área rural. Pero si a estos centros le ponemos, digamos, la posibilidad de la comunicación para el desarrollo a través de programas radiales, televisivos e impresos, no tendría por qué serlo, pero no me queda otra que poner el ejemplo. Sí. Aquí en Guatemala tenemos de hace 25 o 30 años las escuelas radiofónicas, en Honduras también, y todas estas escuelas radiofónicas de América Latina vienen de un proyecto que ahorita está renaciendo con los acuerdos de paz en Colombia, que se llama Acción Cultural Popular, ACPO. Esos tienen una maravilla de simbiosis entre la tecnología, precisamente, y entre el mundo rural. Tienen lo que le llaman ellos escuelas digitales campesinas. Sí.
entren a internet y pidan ahí escuelas digitales campesinas y se van a enterar, nos vamos a enterar de la maravilla que se está haciendo en ese mundo rural. Entonces pienso que las casas de la cultura pueden abarcar territorio, como ya lo ha comentado aquí el compañero, de que hay casas que están entrando a los cantones, caseríos, etcétera, y por qué no, ¿verdad?, con una acción cultural popular apoyada en medios de comunicación, tanto tradicionales como los nuevos que la modernidad nos está ofreciendo. Sí, y considerando que, por ejemplo, el Internet todavía no es una cuestión todavía estrictamente masiva, ¿no? Está en crecimiento cada año, pero el término de penetración todavía no es... No lo podemos. Es decir, no llegamos a un 30-40% de penetración todavía en Internet, Sí, ¿no? que ya sería bastante. Exacto. Pero, sí. Pues bien, nos quedan unos 2-3 minutos nada más como para que redondeemos un poco la idea entonces, y sí quiero que hablemos entonces a futuro. Entonces, César, y esa es la parte tuya, ¿cómo ves las casas de la cultura entonces? Bueno, mira, yo creo que va a ser un gran logro al final de este quinquenio el poder entregar, ¿verdad?, estos espacios, devolvérselos a la gente, devolvérselos al color y a la fiesta popular de las comunidades, que los niños, los jóvenes, ¿verdad?, disfruten de estos lugares, por supuesto las personas adultas mayores también, y eso, o sea, entregar estos espacios con también una mejor infraestructura, ¿verdad? O sea, estamos luchando contra aquellas casas cuartitos, le llamo yo, que a veces están en lugares no adecuados, ¿verdad? Eso no puede ser así, y sobre todo, pues, que la población entienda que esa casa de la cultura es de usted, y que usted debe de ser parte fundamental de ella para poderlo cambiar en sus procesos de gestión cultural. Y quiero aprovechar también a nuestros amigos televidentes, invitarlos para este sábado 2, ¿verdad? Este sábado 2 de diciembre tenemos el segundo Encuentro Nacional de Casas de la Cultura y Convivencia en la colonia Sacamil de Mexicanos. En este sector tan populoso de nuestra capital tendremos representación de las 163 casas de la cultura. A las 8:30 sale una gran comparsa desde la Alcaldía Municipal de Mexicanos, subiendo por la calle Cementerio hasta llegar a los edificios de la zona magisterial en la calle Sacamil, ¿verdad? Ahí van a haber 3 tarimas ubicadas. Habrá comercio de artesanía, degustación también de nuestros platillos típicos y tradicionales. Desde allá de la isla de Mianguera van a traer arroz con cuca. Así es de que si quiere ir que habrá representación entonces de todas las casas de la cultura. De todas las casas, habrán orquestas, teatro, danza, música, mimo, talleres, ¿verdad? La población va a poder también participar en estos talleres, y todo es pues completamente accesible y gratis para la población. Es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Sacamil. Usted puede ver el trabajo de las casas de la cultura en un mismo día, en un mismo lugar, todo el país enterito en Mexicanos en la colonia Sacamil, este sábado 2 de diciembre. ¿Esto está enmarcado siempre en los 44 años? No, esto es actividades que se han vuelto, digamos, propia, una tradición. ¿Y se hace todos los años? Todos los años, sí, los encuentros. Y los festivales de cultura viva comunitaria, festivales departamentales, en su momento fueron ferias artesanales, pero ahora se le da, digamos, como un mayor énfasis a lo artístico, o sea, que sea, sí siempre se hace la feria artesanal, los artesanos comercian, exponen, hay venta de platos criollos, ¿verdad?, o típicos de cada región, pero lo fundamental son los artistas, o sea, el arte local. Entonces, y eso también por la ley de cultura que le da las funciones a las casas de la cultura, que es precisamente crear un programa de educación artística no formal a nivel nacional y un programa de difusión cultural, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo y no me queda más que felicitarlos por el esfuerzo. Gracias por estar con nosotros, César, muy gentil, muy amable. Gracias por el espacio, gracias. ¿verdad? Gracias, Alfonso, por haber compartido con nosotros. Gracias nuevamente, y nuevamente felicitar al personal actual de las casas, a la secretaria de Cultura, porque está haciendo lo que se puede, pues, pero lo está haciendo bastante bien, y a los compañeros históricos de las casas de la cultura, que bueno, espero. Solo lo último, un saludo de veras a todo el personal que le toca repicar la campana, dar la misa, recoger la limona y después ponerse a barrer. Su trabajo es valioso, compañeras, compañeros a nivel nacional. Muchas felicidades por sus 44 años de ser parte de este proceso histórico a nivel nacional. Perfecto, terminamos así Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.